venimos hablando, ayer empezamos a hablar este tema tan importante se trata de reconocer lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Pues busque primero los Corintios capítulo 12. Lo tiene, búsquelo, no se lo pierda. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Estamos allí nada más. Algo tan sencillo y tan claro. No hemos recibido el espíritu del mundo, recibimos fue el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es básico y elemental, es importantísimo que usted y yo podamos comprenderlo. Ayer mencionábamos algunas cosas, algunos ejemplos de lo que el Señor nos ha concedido y lo que no nos ha concedido. Y creo que el Señor nos ha venido enseñando. Hoy quisiera que entráramos de una vez en materia y nos ubicáramos allí mismo. Estamos aprendiendo qué es mío y qué no, ¿sí? ¿Qué me dio Dios? ¿Qué me pertenece y qué no me pertenece? Y estamos descubriendo y de verdad espero en Cristo Jesús con todo mi corazón que usted y yo, mi hermano, todos podamos estar entendiendo cada vez mejor el equilibrio, el punto exacto que el Señor quiere que nosotros nos ubiquemos. Amén. Ayer se lo decía, entre mi identidad, en la identidad que Dios me dio a través de su palabra y el orgullo de pensar que yo soy el que hago y digo, hay un pequeño pasito, hay una distancia muy pequeña. ¿Sabe qué nos guarda y sabe qué hace esa distancia cada vez más grande? Nuestra conexión diaria con Dios, nuestra conexión personal e íntima con Dios. Eso cada vez nos va haciendo más conscientes de lo que somos y de lo que tenemos y de donde hasta donde podemos ir y hasta donde no podemos ir. Allí en la presencia de Dios eso nos va quedando supremamente claro y no tenemos problema, no tenemos dificultad, lo entendemos, lo comprendemos y siempre que podemos le damos todo el crédito a Dios porque Él es el autor de todo, ¿sí o no? Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, dice la palabra del Señor. Primero Corintios 12:1 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, escuche, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sí? ¿Lo está entendiendo? Mírenlo en la Nueva Traducción Viviente como lo dice de un poquito más claro. Dice el versículo 1, ubiquémonos allí en el versículo 4 de una vez. Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Es lo que quiere decir la Biblia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que los imparte, la fuente de esos dones, es el Espíritu Santo de Dios. Él es la fuente de todo. Versículo 5 dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Recuerde, la palabra ministerio quiere decir servicio, ¿sí? Eso quiere decir servicio. En un tiempo no lo teníamos claro, yo creo que ahora sí, pero en un tiempo no lo teníamos absolutamente nada claro porque pensábamos en ministerio y pensábamos en que todos nos sirvieran, pensábamos en que todos se abrieran a nuestro paso, nos hicieran reverencia, todos quisieran llevarnos, cargarnos la maleta y demás cosas, ¿no? Y en eso pensábamos, digo yo, décadas atrás, hace años atrás, lo digo en el año 2000, año 99, 2000, donde nosotros llegamos a la vida cristiana, estábamos nuevecitos y escuchábamos todos estos conceptos.
y todo el mundo tenía el ministerio como ya, o sea, el cielo. Yo cuando ya soy ministro, me nombran pastor, no, el cielo, allá ya es el punto de llegada, de ahí para allá no sigue nada. Eso era lo que entendíamos, ¿sí? Y se pensaba eso, se tenía un mal concepto del ministerio, se pensaba que era eso, ¿no? Que ser pastor era que todo el mundo me honrara y en eso solamente se enfocaba. Pero resulta que ministerio es igual a servicio, ministrar es servir, ¿sí? Eso es. Si yo tengo un ministerio, si el Señor me ha puesto la función de pastor, entonces Dios me fue a servir a una gente, ¿sí? Sencillamente me amplió el rango de acción de mi servicio. Ahora tengo más gente a quien servir. Yo no sé si lo había entendido así, pero es de esa manera. Entonces, y por último, el versículo 6 dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. Entonces, es importante tener claro eso. Los dones los imparte el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que si yo tengo un don de sanidad, sigamos leyéndolo. Pero a cada uno, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Todo esto lo da el Señor. Entonces yo hablo en lenguas y por ello entonces me voy a creer mejor o superior a otros. No, es un error. Es un error catastrófico en la doctrina bíblica, que lamentablemente algunas sectas, algunas doctrinas lo tienen de esa manera, y es lamentable y es triste, porque entonces, por ejemplo, el hablar en lenguas se tiene en algunos lugares, en algunas congregaciones, como el distintivo, ¿no? Se tiene como el distintivo. Ah, tú hablas lenguas, vale, tú eres un cristiano AAA, ¿sí? Tú eres un cristiano bien. Ah, tú hablas, eres cristiano 1A, ¿no? Mejor. Entonces, ¿y tú ya hablas en lenguas? No, todavía no sé. No, tú eres un cristiano tipo B o tipo C, yo creo, más o menos. Entonces, eran los estatus, ¿no? Los estatus en la congregación. Pero no es así. Mire, si usted nota y lee los evangelios, lee la vida de Jesús y la obra de Jesucristo nuestro Señor con detenimiento, usted se da cuenta que contra lo que el Señor Jesucristo combatió todo el tiempo, contra lo que mi Señor Jesucristo estuvo en contra mientras estuvo aquí en la tierra, ahí en su pueblo Israel, fue contra todos esos estatus sociales. Porque los fariseos eran los del estrato más alto, ¿no? Y ellos se creían superiores a todos porque, mejor dicho, conocían las escrituras. Y entonces en el estrato medio estaban los carpinteros, estaban la gente trabajadora normal, sí, del pueblo. Pero en el estrato bajo estaban los enfermos, los leprosos, los pastores de ovejas y demás cosas. Entonces, todos esos estratos eran lo que la religiosidad de los fariseos y de los religiosos y principales sacerdotes de la época tomaban para sacar provecho de ello. Y el Señor siempre estaba en contra de eso, y el Señor siempre vino a derribar todas esas cosas, de tal manera que se juntó con los pobres, de tal manera que se juntó con el paralítico, que se juntó con el leproso, lo sanó también, con el ciego, con el que era menospreciado, con la mujer del flujo de sangre. De todo eso ahí estaba Jesús. ¿Y para qué? Para que nosotros en este tiempo, año 2020, entonces sigamos promoviendo las clases sociales dentro de la iglesia. No puede ser. No puede ser que pensemos que el hablar en lenguas es algo propio, algo nuestro, algo que me hace a mí, me pone un estatus, me pone una medalla. Yo hablo lenguas, sí, y las exhibimos y demás cosas, y tremendo, somos cristianos 1A, pero menospreciamos al que no habla en lenguas. No, perdón, ayúdele al otro, porque la Biblia, y lo leíamos ayer, lo leíamos anoche en Marcos, capítulo 16, ¿cómo dice la Biblia? Que el hablar en lenguas, es algo que yo accedo a ello por fe, pero también hay un don que da el Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas al mismo tiempo. Entonces, cuando dice la Biblia que a unos el Espíritu Santo le da el hablar en lenguas,
Entonces, ¿qué pasa? Pues es porque el Espíritu Santo repartió a todos. Dice, pero el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Escuche, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo como le da la voluntad, ¿sí? Por decirlo de esa manera. Es el Espíritu Santo el que reparte. Entonces yo por fe puedo hablar en lenguas, lo dice Marcos, recuérdelo, Marcos 16. Ayer lo leímos, lo estudiamos. Marcos capítulo número 16, donde la palabra del Señor me dice, y estas señales seguirán a los que creen. Por fe en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¡Ah, caramba! Viene. Sí, entonces por fe yo hablo lenguas, pero hay un don que imparte el Espíritu Santo de Dios, que también consiste en hablar en otras lenguas. Sí, eso lo da el Espíritu Santo, pero recuerde lo que dice el versículo. Recuerde lo que dice el versículo 11. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces yo no puedo menospreciar a mi hermano porque no habla en lenguas. No, tengo que decirle, bueno, ayudarlo, vamos a fortalecernos en la fe. Eso es por fe, no tenga temor. Y que el Espíritu Santo imparta esas lenguas como Él quiera, ¿sí o no? Entonces no podemos estar allí, no podemos pensar que entonces como yo hablo en lenguas, entonces esto me hace mejor y me hace mayor. Como si fuera algo que yo hubiera adquirido, escúchelo, a eso voy, ¿sí? Que es mío y que no. Ah, bueno. Entonces, yo hablo en lenguas, entonces, me siento, ¿por qué? Si eso no es tuyo. ¿O acaso, la otra es, ¿o acaso estás imitando lenguas? Decime la verdad. Porque en la iglesia te presionaron y mejor dicho, si no hablabas lenguas no podías servir, porque es que eso mejor. Entonces te presionaron tanto que al final escuchaste cómo hablaba tu hermano y repetiste y imitaste las lenguas, pero tal vez el Espíritu de Dios no las provocó en ti. Ni siquiera en ese punto. O sea, en ese punto es vergonzoso, ¿no? Delante de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo las imparte es porque Él quiere. Y es el Espíritu Santo el que las imparte para mí, ¿sí? Entonces eso no me hace a mí mayor que otros, porque no es mío, entiéndalo, no es mío, ¿sí? No es mío. Y dice el Señor, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces yo voy a mirar por debajo del hombro a mi hermano, así menospreciándolo, porque yo oro por los enfermos y se sanan y él no. Él ora por los enfermos y se mueren. Entonces yo soy mejor que él. No, espérate. Lo que pasa es que somos un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes funciones y el Espíritu Santo y nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo reparte a cada uno como Él quiere, como Él necesita. Entonces, son diferentes funciones. No todos hablan en lengua, no todos profetizan, no todos, y más adelante lo dice, usted lo tiene claro, yo sé que sí. No todos hacen milagros, no todos hacen sanidades, no, porque somos un cuerpo. Pero nos necesitamos, por supuesto. Y hemos sido capacitados y hemos sido equipados por el Espíritu de Dios. Escúchame, equipados. Es como quien le dice a usted, mire, para que podamos ir a hacer esta campaña ya a este resguardo indígena, por ejemplo, o a esa caserío que está por allá en la montaña. Entonces, pues tú tienes un carro, un automóvil normal. No, para que podamos ir a hacer esa obra, entonces te prestamos esta super camioneta 4x4 para que la manejes, para que lleves a los hermanos, llevemos los equipos, yo me voy en esta otra y te equiparon, ¿sí o no? Te equiparon y claro, esa 4x4, ¡fum!, para arriba. Pero entonces, ¿qué? Sería insensato y sería absurdo que entonces el hermanito ya se sienta súper, ultra grandote, que porque anda en la super 4x4. Si cuando baje allá se la quitan porque eso no es suyo. ¿Sí o no? Exactamente igual sería nosotros sentirnos dueños de los dones espirituales. Exactamente igual sería nosotros sentirnos dueños de lo que da el Espíritu Santo, de lo que imparte nuestro Señor Jesucristo, de lo que imparte nuestro Padre Celestial. Absurdo sería que si yo oro y la gente se sana, pues Dios me dio un don, eso es un regalo, eso es algo prestado, escúcheme. Eso es algo prestado, no es algo para que yo haga lo que yo quiera con él, no, eso es prestado. Más nos vale
tener cuidado con lo que hacemos, con el don que Dios nos dio. Más nos vale manejar eso con mucho cuidado y con mucho temor de Dios, no sea que desagrademos a aquel que me dio esto, ¿sí o no? Pero cuando pensamos que es que esto es mío, entonces, es que yo soy el súper. No, no, no. Es Dios el que me dio el don. Y yo no me olvido de eso. No, ahí está. Sí, Dios lo puso en mí. Me lo gozo y me lo disfruto y sirvo a la gente. Porque para eso son los dones. Y ahí también quiero entrar en este punto. Devolvámonos un poquito a lo que dice el versículo número 7. Versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Le confieso, yo leía este versículo y yo interpretaba y decía, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para su propio provecho, o sea, para que usted le saque provecho a eso. Sí, sonaba algo egoísta. Pero me dio hoy la curiosidad de ponerme a buscar esta bendita palabra provecho que menciona aquí la Biblia en 1 Corintios 12:7. Y me llevé una buena sorpresa y espero que usted hoy se la lleve y seamos edificados y enfoquemos los dones en lo que Dios quiere que lo enfoquemos. Entonces, esa palabra provecho en el griego original en este versículo nos manda al número 4851 y se refiere a lo siguiente. Póngale mucha atención. Soportar juntos. Escuche. Contribuir. Recoger. Recolectar. Conducir. Beneficio. Provechoso. Traer juntos. Útil. Pero ¿cómo? Y sí, esa palabra en el griego original se refiere a eso. Se refiere a soportar juntos, se refiere a contribuir. O sea, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu Santo para que contribuya. Sí, podríamos interpretarlo así. Para que contribuya, para el beneficio de los demás, para el provecho de los demás, para que traigamos juntos, para que seamos útiles. Cuando algo es útil, ¿es por qué? Porque le sirve a muchas personas, ¿verdad? Si algo es útil, digamos, por ejemplo, este lapicero, yo lo pongo aquí y si lo uso solo para mí, pues es útil solo para mí. Pero cuando, digamos, este lapicero está aquí y yo se lo presto a mi hijo para que haga las tareas, se lo presto a mi esposa para que tome sus notas, a donde voy puedo prestárselo a muchos. Entonces la gente que ve el servicio de este lapicero dice, wow, este lapicero es útil, es muy útil, ¿sí o no? Entonces, si el Señor dice, los dones los he puesto en ustedes para que sean útiles, ¿qué está diciendo? Para que muchos se beneficien de ello, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Para que muchos se beneficien de ello. Esta palabra no está denotando, como yo le comentaba que lo entendía, no está denotando algo egoísta, algo para mí. A cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. No. La Biblia ahí está diciendo, y esta palabra se refiere hacia afuera. A cada uno le da la manifestación del Espíritu Santo para provecho, pero hacia afuera, ¿sí? Provecho de los demás. Para contribuir. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente C7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Así lo tradujo esta versión. Nueva Traducción Viviente. Para que nos ayudemos mutuamente. Eso dice esa versión. Y allí yo confirmé y dice, es verdad. Ese para provecho no se está refiriendo hacia acá. No, está diciendo para provecho. Y es el error que muchos cometíamos, el entender y pensar que este versículo y que la Biblia estaba hablando y estaba diciendo que cada uno se beneficie de su propio don. No es verdad. Eso es mentira. La Biblia se refiere a que otros sean beneficiados, se refiere hacia afuera. Esa es la sensación que da esta palabra en el original griego. Esta palabra provecho da la sensación y se refiere hacia afuera. De ese numeral nos refiere y nos manda hacia el 4862, donde nos dice preposición primitiva que denota unión. Oiga pues. Preposición primitiva que denota unión. Con o junto a. Unión muy estrecha. Compañía. Escuche. Proceso.
da la sensación de completo. Tremendo. Eso yo creo que a uno le toca ponerle analizar palabra por palabra porque es bien profundo esto, ¿sí? Algo unido, muy estrecho, junto a, ¿sí? Esta palabra para provecho da la sensación de estar junto a alguien, de estar en unión muy estrecha con alguien, en compañía, de estar en un proceso. Y da la sensación de completo. O sea, los dones espirituales, los dones que da el Espíritu Santo, es lo que viene a complementar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Lo podríamos decir de esa manera. Es lo que viene a complementarnos como cuerpo de Cristo. Entonces, aquel que hace milagros, aquel que hace sanidades, aquel que tiene el don de fe, aquel que habla lenguas, entre todos formamos un completo. No yo solo soy el chacho. Ay, por ahí me dijeron que usaba como mucho esa expresión, pero sí, estos días lo hemos estado usando mucho. Yo soy aquí el que oro por los enfermos, sí, pero y el que sirve, ¿ah? ¿A dónde me lo deja? Ah, y el que hace esto y hace lo otro. No, somos un cuerpo. Y sí, tal vez Dios a mí me dio el don de fe, por ejemplo, el don de fe. Pero a otro le dio el don de servicio. Y es el que está ahí como una hormiguita, hermano, trabajando, sirviendo, ayudando. Una vocación impresionante. Todos nos necesitamos. O sea, la sensación de completo que dice y que da a entender esta palabra es todos juntos. Sí lo está entendiendo, ahí lo dice. Dice unión, denota unión con o junto a. Unión muy estrecha, en compañía, proceso, da la sensación de completo. Entonces, el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos da los dones y nos da la manifestación suya para provecho, pero para provecho de otros. Ya de hoy en adelante, leamos este versículo pensando hacia afuera, ¿sí? Pensando hacia afuera, porque si Dios me dio esos dones, tengo que entender que son de Él, ¿sí? Primero que todo, eso es de Él. Y segundo, es para los demás, no es para mí. No, si yo le sirvo a Dios escuche. Si yo le sirvo a Dios con fidelidad, le sirvo a Dios con entrega, le sirvo a mi Señor con honestidad, con sinceridad, con integridad delante de Él y pongo esos dones al servicio de Dios y de los demás, obviamente yo voy a ser bendecido, ¿sí? Obviamente yo voy a ser beneficiado. Pero escúcheme, entienda esto. Si Dios me dio un don de sanidad, no es para que yo mantenga orando por mí, me sane yo. No, es para que ore por los demás, es para que lleve esa sanidad y sirva a los demás con ese don de sanidad, a las demás personas, a los que están enfermos. Entonces a veces alguien dice, yo quiero que Dios me dé el don de milagros, el don de sanidades. Pero están ahí metidos en la casa, pero nunca predican la palabra. Pero cuando el familiar, el vecino, les dice que están enfermos, que si pueden orar por él o ella, llaman al pastor para que venga y ore. ¿Y por qué tú no oras? Si quieres un don de sanidad, tienes que empezar a servir a los demás. Tú anhelas el don de discernimiento de espíritus, tienes que entrenarte. Tú anhelas el don de milagros, pues tienes que entrenarte. Tienes que servir a los demás. Un don es para eso. Un don es para servir a la gente. Es para ponerlo al servicio de los demás. No para que yo me sirva de él y yo y ya. Y entonces, por eso ayer se lo decía, por eso es que muchas personas creen que entonces Dios los llenó de muchos dones. Para que ellos pongan su oficina y entonces ya nadie se les acerque porque les quitan la unción y entonces ya nadie puede hablar con ellos porque ellos son los super ungidos, entonces nadie se me puede arrimar. Tienen una entrada secreta por ahí donde llegan directamente a la oficina, no se juntan con nadie los ve, salen directamente al púlpito, predican y la misma vuelta salen y se van y nadie puede tener contacto con ellos porque no, son los tremendos. Los super ungidos traídos de no sé dónde. Pero el Señor me dice que no es así, que la cosa no es de púlpito, que la cosa no es de pantalla, que la cosa es de contacto,
que la cosa es de servir a los demás, que la cosa es de ir a donde está la necesidad, que si yo tengo algún don que Dios me dio, pues vamos a ponerlo al servicio de la gente, que si Dios me dio el don de fe, pues voy a fortalecer al que está como debilitado en la fe, como desanimado. Entonces voy y le ministro y le imparto fe, y ese hombre, esa mujer se levanta y dice: mi hermano, amén, sí, vamos a conquistar, vamos a seguir adelante, nada para atrás, vamos con Cristo en victoria. ¡Wow! Para eso es. Pero entonces, ¿para qué un don? ¿Para guardarlo en la casa? No, para eso no es un don. Un don es para impartirlo a los demás. Y el don lo imparte el Espíritu Santo, no es nuestro como para hacer con él lo que queramos, sino que es de Dios. Eso es importante que lo podamos saber. Entonces, ¿qué más no es mío? Los dones no son míos. Los dones espirituales, no, ahí lo dice, dones espirituales, esos son de Dios, son de Dios, los imparte a través del Espíritu Santo, los imparte los ministerios a través de Jesucristo nuestro Señor, los imparte allí. Y a propósito, hablando de ministerio, mire lo que dice la palabra ahí atrasito, busque, bueno, yo creo que no tiene ni siquiera que pasar la hoja, sino que en el capítulo 10 de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. 1 Corintios 10, 23. Si su Biblia tiene títulos, hay un título muy diciente ahí donde dice: haced todo para la gloria de Dios. Y dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el versículo 24 dice: ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Este versículo me describe preciso qué es el amor. Eso es amor. Eso es amar. Yo no puedo decir yo amo a mi esposa y la mantengo oprimiendo, insultando, la mantengo afligida, la mantengo triste. No. Esto es amor. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Ahí estoy amando yo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No busque su propio bien. Dios te dio un don, te dio una capacidad. Póngalo al servicio de los demás. No es para que usted diga ahorita entonces todo el mundo tiene que servirme, todo el mundo tiene que arrodillárseme porque soy el ungido. No, es una función que Dios te dio, es un equipamiento que Dios te dio. Para la función que te dio, otro tendrá otro. Unámonos y juntos hacemos la obra de Dios. Eso es maravilloso. En Efesios, capítulo número 4, vaya allí, yo sé que usted lo conoce. Pero sigamos afirmando esto que el Señor nos está hablando esta noche. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Escuche, fue dada. Léalo bien, léalo detenidamente. Y todos estos versículos los hemos leído y la Biblia nos dice: a cada uno le fue dado. Y el que reparte es uno, el Espíritu Santo de Dios. Y la esencia y la fuente de todo esto es el Espíritu Santo, es uno. Y aquí vuelve y nos dice: pero a cada uno de nosotros fue dada. O sea, no la desarrollamos nosotros mismos. No. Los dones espirituales no son poderes que desarrollamos a través del ayuno y la oración. No, son cosas que recibimos por la fe y por las funciones y el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escuche, a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo, de la entrega de Cristo, de todo ese sacrificio llamado, de todo ese regalo llamado salvación, nos fue dada la gracia de Dios. Y dice el versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, escuche, está diciendo que Jesucristo el Señor fue el mismo que bajó y que el mismo que descendió y a las partes más bajas de la tierra, pero es el mismo también que subió a lo más alto para llenarlo todo. Es lo que Dios nos quiere dar a entender esta semana. Jesucristo es el que debe llenarlo todo en todos. Él tiene que ser el protagonista y centro de nuestras propias vidas. Y dice, vuelve y dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y él mismo, sí, el que lo llena todo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él los constituyó, él los puso allí. Esa palabra constituir quiere decir, bueno, cuidado, todo eso tiene que ver. La palabra constituir, allí mismo en el griego 13:25 del griego, quiere decir conceder, confiar. Escuche cómo todo es de dar, de recibir, no es de desarrollarlo yo y ser, no, es de recibir, conceder. Y él mismo concedió a cada uno, ¿sí? Traduzcámoslo así. Y él mismo concedió a unos apóstoles, a otros profetas, lo dice el significado de esa palabra. Confiar, esa palabra constituyó también quiere decir confiar. Y él mismo confió a unos apóstoles. Es un voto de confianza. Él nos confió sus riquezas. Nos las dio a administrar, ¿sí? Son de Él, pero Él la puso en nuestras manos y nos dijo, administrelas y sirva a los demás con ellas. Y entre más sirva a los demás, más beneficio y más bienestar va a gozar usted. Pero sirva a los demás con esto que le estoy dando. Es mío, pero yo se lo pongo en sus manos. Úselo para beneficiar a los otros. Ese principio no se nos puede olvidar. Y entonces, otro significado de esto es dar, entregar. Mire cómo queda supremamente claro. Infundir. Y él mismo constituyó. Usted la puede traducir como, y él mismo tuvo misericordia. ¿Sí? Y él mismo teniendo misericordia a unos, los puso por apóstoles, a otros por profetas. Tremendo. Y él mismo repartió. Y él mismo puso. Y él mismo permitió. Eso es. Entonces, vamos a lo mismo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué nos dio el Señor el ministerio? ¿Para qué nos da Dios estos ministerios de ser apóstoles, profetas? ¿Para qué? Para que nos sirvamos y seamos los ultra bendecidos y beneficiados. No, dice a fin, o sea, esto que el Señor constituyó, concedió, puso, confió, repartió, tuvo misericordia, lo hizo para perfeccionar a los santos. O sea, todo va en dirección hacia afuera. Recuérdenlo, no se nos puede olvidar esto. Todo va en dirección hacia afuera. Con el propósito de cumplir el cometido de perfeccionar a la gente, a los de afuera. Eres pastor, eres apóstol, eres evangelista, eres profeta, eres maestro. Nos debemos a los demás. Nos debemos a los demás, Dios nos puso para que sirviéramos a los demás. Dios nos puso para que diéramos, para que repartamos, para que sirvamos con lo que Dios nos puso a hacer, para que ese ministerio, que quiera decir servicio, pues cumpla su objetivo, que es servir a la gente. Entonces somos pastores, listo, pastoreemos. No nos pastoreemos a nosotros mismos. En el Antiguo Testamento dice, esos pastores que se pastorean a sí mismos, que no van por la perniquebrada, que no les importa el rebaño, que se pastorean a sí mismos y se cuidan. Hay maldición, hay dificultad allí. Pero eso es cuando yo pienso que eso es mío. Eso es cuando yo pienso que me lo gané. Eso pasa cuando yo pienso que es que yo porque hice el ayuno, o yo porque he sido muy santo, o yo porque desde que me convertí he sido un tremendo, entonces por eso el Señor me dio. No, eso no es verdad. Cuando pensamos así, es que empezamos a creer que el ministerio es nuestro y que todo lo que hemos hecho es nuestro y que todo lo que hemos logrado es por nuestra capacidad. Y entonces por eso tengo derecho a reclamar y por eso tengo derecho a decir que son injustos conmigo y por eso tengo derecho a decir que mire, que vea, pero es que cómo me piden, pero es que cómo vienen, pero es que cómo me exigen. No, si yo he trabajado, si yo he hecho, si yo. Si Dios no nos diera la vida, pajarito, no podríamos cantar, no podríamos hablar, no podríamos ni movernos. Qué bueno que pudiéramos comprenderlo. Mire, si a Dios le placiera, a mí se me mudece esta voz y esto no suena, mano. No suena y punto. ¿Y por qué? No sabemos. Si a Dios le placiera, chasquearía los dedos y esto no serviría para nada.
Entonces, ¿de qué me voy a mofar? Que predico muy bonito, que hago radio. ¡Ay, por el amor de Dios! Si esto viene del cielo, si la autorización para vivir, para respirar, para hacer cualquier cosa que hacemos, viene del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Como le dijo Jesús a Pilato, nada podrías hacer conmigo si no te fuera dado la autorización del cielo. Asimismo, mi hermano, mi hermana, mi querido pastor, mi querido consiervo, nada podríamos hacer usted y yo si no lo hubiésemos recibido del cielo. Entonces, ¿por qué pensar que algo es nuestro? Entonces, ¿por qué apropiarnos de la gente? Entonces, ¿por qué apropiarnos de algo o pensar que es que somos los superministros que hemos hecho y que hemos hecho aquí y que hemos trabajado y que hemos, sí, está bien, sirvamos a Dios con excelencia, pero que jamás se nos olvide que la fuerza, el vigor, la vida, el talento, la gracia, la unción, el ministerio y los dones los recibimos de nuestro Padre Celestial, y a Él le debemos la gloria, a Él le debemos todo. Que no se nos olvide. Qué fácil se nos olvida, ¿verdad? Qué fácil llegamos a pensar que es que soy yo que ayuné mucho. Qué fácil llegamos a pensar que es que soy yo que me he portado muy bien, que me ha aguantado a mi esposa, que es que soy yo que me ha aguantado a mi esposo, dice la hermana. Y entonces, son por mis méritos. No. Los méritos por los cuales usted y yo vivimos y disfrutamos son los méritos de Cristo. Él sí merece toda la gloria. Él sí merece los aplausos. Él sí merece, hermano, que todo lo que respire le alabe. Por eso su nombre es sobre todo nombre, y delante de Él toda rodilla se dobla, delante de Jesucristo, mi Señor, toda rodilla se dobla y toda lengua declara que Él es el Rey, el Señor de todo el universo, porque Él sí lo hizo. Él sí hizo una cosa impresionante. Nosotros vivimos por Él, nosotros vivimos de lo que Jesús ya ganó por nosotros y nos dio y nos entregó. Lo estamos disfrutando. Disfrútelo sin olvidarse de quién lo recibió. Disfrútelo sin llegar a pensar que es que esto es nuestro y que podemos hacer con él o con esto lo que queramos. No. No, son gracia de Dios. Son regalos de nuestro Padre Celestial. Por supuesto que sí. Es su gracia. Mire lo que dice la palabra maravillosa de nuestro Dios, que nos permite el Señor saber y entender que podemos tener allí en la presencia de Dios la gracia de Dios, que podemos tener delante de la presencia de Dios todo lo que necesitamos, pero siempre sin olvidarnos que las cosas son por Él y para Él, y que nada podemos nosotros pensar que algo es nuestro, ¿no? Que no es así, que el Señor entonces me tiene aquí porque yo me lo gané. Entonces, por eso estoy aquí, por eso es que yo, mejor dicho, me gané el ministerio aquí o allá. No puede ser. Eso no es lo que el Señor nos enseña. Eso no fue lo que Él nos mostró. Eso no fue lo que el Señor nos dijo a través de su palabra. No nos mostró a través de su ejemplo. No. Mire y analice y analicemos juntos la vida de Jesús detenidamente. Leamos los evangelios, miremos detenidamente y detalladamente la vida de Jesús. ¿Qué andaba diciendo Jesús? Diciendo, mire, Jesús decía, es que bueno es solo mi Padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús decía eso? De si Él era un tremendo hombre, era refiriéndome a Jesús como ser humano. No, Jesús decía, no, gloria de hombres no recibo, no, el único bueno es mi Padre, ¿por qué me llamas bueno? No, Él es el bueno. Reconoció que cuando era la venida de Él, no, solo mi Padre que está en los cielos lo sabe. Él en ese momento no lo sabía, ¿sí? Y él decía, no, es que yo no hago lo que yo quiero. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Yo digo y hago lo que recibo del Padre. Eso hago, eso digo, eso predico. Entonces, ¿quién era el protagonista de la historia de Jesús? Pues el Padre. Y Él decía, yo provengo del Padre, que me ve a mí, ve al Padre, etcétera, etcétera. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo número 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció. Escuche.
Doy gracias al que me fortaleció, está hablando Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién era Pablo? ¿Qué clase de ministro era Pablo? Era un tremendo hombre de Dios, ¿sí o no? Fue un tremendo hombre de Dios. Y Pablo por todo lado es dejando el nombre de Cristo en claro, dejando el nombre de Cristo en alto. En todo lado Pablo empieza diciendo esto: doy gracias al que me fortaleció. ¡Ah, tremendo! Pablo no dice: es que a mí me ha costado, es que yo he pagado el precio, es que yo he sido valiente, es que yo sí, mejor dicho, yo no me le he arrugado a nada, yo a todo he sido valiente. No, Pablo decía: bendigo y doy gracias al que me fortaleció. Le estaba dando todo el crédito a Dios. Si algo había podido hacer, Pablo estaba diciendo: Él me fortaleció. Yo no hubiera podido haber sido capaz de hacer esto. Naufragué y quedé por ahí en una tabla y me salvé. Doy gracias al que me fortaleció. He predicado, me apedrearon una vez y de ahí me levanté a seguir predicando. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Sí o no? Ay, por Dios. A Cristo Jesús lo deja bien claro. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ni siquiera él dice porque supo que yo era fiel y por eso me puso en el ministerio. Qué feo le queda a un cristiano empezar a darse crédito y a decir: no, es que yo estoy aquí. Y yo escuché, pero bueno, eso fueron décadas atrás. Pero hace años yo escuchaba ese tipo de prédicas. Recuerdo mucho en la ciudad en el municipio de la Unión Valle, un día invitamos a un evangelista y nos pesó tanto en el alma, nunca más lo volvimos a invitar, porque supuestamente era un evangelista, pero todo el tiempo se la pasó hablando de él, se la pasó diciendo que él se había ganado el ministerio en un ayuno de 40 días, que él estaba ahí parado, pero porque era un tremendo, que porque era un teso, porque era un, mejor dicho, que ustedes ni sabían quién estaba parado ahí al frente de él. Una cosa terrible. Qué feo es eso, mi hermano. Realmente, el que entiende, el que comprende la gracia de Dios, sabe que todo es de Dios, todo es de mi Cristo. Lo cantamos, ¿sí o no? Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Entonces, ¿qué reclamamos? Entonces, ¿por qué nos queremos apropiar de lo que no es nuestro? ¿Por qué? No, doy gracias al que me fortaleció. Puedo hacer algo, puedo ser útil, puedo bendecir a alguien con lo que hago. Doy gracias al que me fortaleció. Puedo ser de bendición a alguien, puedo compartir algo que a la gente le edifique. Doy gracias al que me fortaleció y me tiene aquí parado, porque no es por mi fuerza, porque si fuera por mí estaría muerto, estaría bajo tierra, estaría en el infierno, estaría perdido yo, porque es gracias al que me fortaleció, es gracias a mi Padre Celestial que ha sido bueno conmigo. Entonces, si algo bonito puedo hacer, usted que es músico, mi hermano, mi hermana, usted que toca tan bonito, guardemos nuestro corazón de pensar que es nuestra gracia, eso no nuestros talentos, nuestra destreza. No, esos dedos se mueven por la gracia de aquel que nos fortaleció. Esa voz suena tan bonita por la gracia de aquel que me fortaleció y me tuvo por fiel. No que yo sea fiel, no, es que Él me tuvo por fiel. Como si yo fuera fiel, Él me dio estos dones, Él me puso en el ministerio. Esto no es mío, esto es gracia de mi Dios, y todos los días de mi vida daré gracias a aquel que me fortaleció, a Jesucristo nuestro Señor. Que no se nos olvide, Dios está levantando un nuevo tiempo, una nueva generación de ministros, de iglesia, de pueblo de Dios, que vivimos humillados delante de la presencia de Dios, que dependemos de Él, que somos pobres de espíritu, que sabemos que sin Él nada podemos hacer, pero que también sabemos que con Él no hay gigante, no hay demonio, no hay obra de las tinieblas que se resista, porque Cristo está conmigo y somos más que vencedores y conquistamos y vamos allá y subimos aquí y logramos aquello, pero de la mano de aquel que nos fortalece todos los días de nuestras vidas. Amén. Que no se nos olvide, Él nos tuvo por fiel, no que seamos fieles, Él nos tuvo por fiel. Él dijo: usted es fiel. Él nos ve a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, y nos ve limpios, justos, el santo. Siempre el Señor se refiere a nosotros como los santos, los justos. Pero realmente, literalmente lo somos. Cometemos errores todos los días. Pero el Señor a través de Cristo nos ve santos, nos ve justos.
como que nos tuvo, como que fuéramos fieles. El Señor nos bendijo, el Señor nos puso en honra, el Señor nos puso en una función, en un lugar de privilegio, pero no porque lo seamos. El mismo Pablo lo dijo, no es que yo sea fiel, no, es que Él me tuvo por fiel. Es que Él dijo que yo era fiel y por eso me puso en el ministerio, no es que yo lo sea realmente. Qué bonito es depender de Dios. Por eso el Señor en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y los pobres de espíritu no son aquellos que mantienen quejándose, lamentándose. No. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu, así lo dice la Biblia, un pobre en espíritu es aquel que sabe, que se sabe dueño de nada, pero administrador de muchas riquezas de la gloria de Dios. Soy pobre de espíritu, en espíritu, necesito a Dios, ¿sí? Porque soy pobre, soy un continuo y permanente necesitado de Dios. Nunca se me olvida que dependo de Él, por eso no voy así a la carrera, a la loca, como decimos por aquí, a hacer las cosas, no. Sino que siempre buscamos la dirección de Dios, sino que siempre buscamos la guía de nuestro Padre Celestial. La buscamos. Porque yo no sé nada, Él sí sabe, mi papá Dios sí sabe. Entonces le pregunto, Señor, ¿qué quieres? ¿Hago este negocio? No hago este negocio, Señor, hacemos esta campaña. No hacemos esta campaña, Señor, ¿qué hacemos? Dirígeme tú sí lo sabes. Esto es tuyo, esta es tu iglesia, esta es tu empresa, Señor, este es tu dinero, esta es tu familia. ¿Qué quieres que hagamos? Siempre consultamos con el dueño.